noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 23 horas por nuestro programa El Estado que Viene a través de Canal Rural. Y bueno, como siempre, charlamos, conversamos, cambiamos ideas sobre temas que seguramente a ustedes les interesan, les preocupan, que no son simples. Un país extremadamente complejo, que tiene inconvenientes serios y que, bueno, nosotros tratamos con nuestros invitados de analizar con todo detenimiento. Y hoy nos toca un intendente del conurbano bonaerense, pero aparte un hombre muy afín en mi caso, porque es donde yo vivo, que es San Martín. Así que hoy invitamos al intendente de San Martín, Gabriel Catopodis. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por venir. A vos, Tato. ¿No? Muy amable. Bueno, Gabriel, hablar de temas que hacen a la problemática del país, de la provincia y de los municipios con vos, creo que es una cosa bastante posible porque estás inmerso en ellos todos los días, ¿no? ¿Cómo ves estas cosas? Bueno, estamos, me parece, en un momento del país que nos llena de bastante preocupación. Lo que uno recibe en la calle cuando habla con empresarios, con comerciantes, con ciudadanos de a pie, es bueno, mucha incertidumbre. Incertidumbre que ya tenían, pero ahora a esa incertidumbre se le ha agregado poca expectativa de cómo se van a ir resolviendo los problemas. Viste que la agenda del empresario, del comerciante, es una agenda muy real, muy concreta, y sienten que hay un gobierno que está hablando, que les está hablando a los mercados financieros, que está como detenido y preocupado por cuestiones vinculadas solamente a variables financieras, y hay, me parece, pocas medidas, pocos anuncios para esa economía real de todos los días, del tipo que tiene que decidir si hace una inversión o no la hace, o de cómo hace para pagar la quincena, o esas preocupaciones que son las que realmente mueven la economía real y más sustantiva de un país. Y eso lógicamente repercute en la problemática de los sectores más postergados, porque allí donde la falta de empleo es, digamos, un elemento muy condicionante. Sí, me parece que hay 3 o 4 indicadores que marcan que esta etapa de la economía es una etapa de fuerte estancamiento, ¿no? Por un lado, hay una caída del consumo que no para de caer, ¿no? Hay un desplome del consumo que uno ve todos los días. Han intentado con las cuotas, han intentado con distintos programas, pero la realidad es que la actividad económica, la actividad comercial de San Martín y de la provincia de Buenos Aires realmente viene marcando una economía que está en picada. Por otro lado, hay una situación claramente que tiene que ver con la producción industrial y la dificultad que tiene hoy un industrial para producir con tasas del 40 o del 50 o del 60%. No hay posibilidades, no hay manera de que una economía se reactive y se ponga y arranque y se ponga de pie, digamos, con ese esquema de tasas y de encarecimiento del dinero. Y hay una tercera preocupación que bien mencionabas vos, que es quiénes son los heridos de este proceso de ajuste, quiénes son los que están en el último peldaño y no tienen ya de dónde agarrarse, y que hoy el presidente les dice que hay que volver a ajustarse, que hay que seguir ajustándose, pero vienen de 3 años de mucho ajuste y de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio, y la verdad que ya no tienen de dónde agarrarse. Bueno, creo que el gobierno tendría que tener políticas muy atentas a esos sectores, desde el municipio, desde San Martín. En general los intendentes venimos muy atentos, reforzando partidas sociales, reforzando todos los dispositivos que tienen que ver con los sectores más vulnerables y que son sin duda los más golpeados de que a este gobierno las cosas le estén saliendo tan mal como le están saliendo. Vos sabés que en mi caso particular yo he participado con el partido FE del Frente Cambiemos, partido FE que se constituyó como una expresión del peronismo, que no queríamos saber nada con el anterior gobierno, con el kirchnerismo, y consecuentemente a partir del Mono Venegas conformamos una alianza, un encuentro con el Frente Cambiemos, ¿no? Y bueno, se sabe, es público notorio porque ya lo he dicho insistentemente, que no estoy más en ese espacio porque
Comparto algunas de las cosas que vos señalás. Creo que la problemática relacionada con la falta de comprensión de la temática productiva, por un lado, de la necesidad de acompañamiento a los sectores vinculados con el consumo y con las actividades económicas, consecuentemente, son extremadamente equivocadas por parte de este gobierno, ¿no? Bueno, pero vos y tu decisión expresan la de cientos de miles de argentinos que votaron o que acompañaron o que dieron una voz de apoyo al gobierno de Cambiemos porque, bueno, habían pedido el voto y el apoyo para tomar decisiones que eran estructurales, frenar la inflación, reconstruir la estructura productiva, poner al país en el escenario internacional y en un sendero de diálogo con las grandes potencias del mundo. Ahora, la realidad es que los resultados que estamos viviendo han sido malos. No hay dudas de que no han logrado cumplir con ninguna de las promesas y de los objetivos que tenían. Y me parece que es un gobierno, Tato, que planteó, digamos, un programa de trabajo estrictamente reducido a una devaluación, a estar siguiendo la evolución del tipo de cambio y esperar de alguna manera pasivamente que lleguen las inversiones. Y vos más que nadie sabe que eso no es un plan económico, eso es algunas medidas de coyuntura, pero un plan económico es algo mucho más. Lo que pasa es que este país es un país, ¿viste?, muy castigado. Yo le doy la derecha a este gobierno en la temática vinculada con lo que pasó con el gobierno anterior, en el sentido de las cosas que ese gobierno hizo extremadamente equivocadas, que ahora, bueno, han aparecido claramente todos los temas relacionados con la corrupción, que a mi criterio lo terminan de desvincular en el acompañamiento que se le debía dar. Pero bueno, no supieron por allí aprovechar las otras contingencias, ¿no? Porque si bien hay un gobierno que se equivocó y cometió graves errores, lo que importa es lo que hace un gobierno presente en su acción y en su desarrollo hacia el futuro. Y ahí me parece que faltó. Sí, un gobierno que en 3 años no tomó una sola medida seria hacia el sector productivo, hacia las pymes, un gobierno que realmente no tuvo una agenda de desarrollo, un gobierno que terminó yendo a golpear las puertas del Fondo Monetario Internacional en un contexto de un ajuste que hoy estamos sufriendo todos. Lo que va a pasar en estos días, en estas horas, Tato, es se va a pasar en limpio cuál es el ajuste con el que terminamos de encarar los próximos meses. Los municipios ya hemos recibido el recorte de fondos, como es el Fondo Solidario de la Soja, que eso significa en San Martín, por ejemplo, obras que teníamos pensadas con ese fondo, un hospital de rehabilitación, jardines maternales, que los vamos a tener que seguir haciendo y construyendo con fondos propios, pero a eso se agregan ajustes que van por el lado de la tarifa social en el caso de la energía, que van por el lado del subsidio al transporte. Y la verdad que no está tan claro que todo ese sacrificio y todo ese esfuerzo realmente vaya a permitir poner en marcha la economía. Nosotros creemos que que el mejor camino para reducir el déficit es una economía que se ponga en marcha, un gobierno que apoye a la pequeña y mediana empresa, un proceso donde la economía financiera esté subordinada a la economía productiva, industrial de un país. Y eso en este gobierno no se ha visto. Vamos a hacer nuestro primer corte. Adelante, señor director. Gabriel, vos sabés que recién en el bloque anterior vos estabas haciendo todo un análisis muy interesante de esta problemática que se está viviendo. Vos sos intendente de un distrito industrial por, digamos, definición, ¿no? Tiene una cantidad de acompañamiento en el sector productivo a nivel provincial y nacional envidiable de todo punto de vista, pero que también, sin perjuicio de su ubicación estratégica, desde el punto de vista geográfico, que lo privilegia con respecto a otros lugares, pasan cosas. ¿Cuál es tu posición y tu acompañamiento con respecto a esos sectores?
Mira, yo no tengo dudas de que el sector productivo de San Martín representa buena parte del entramado industrial de la Argentina. Es un sector que realmente venía castigado en los últimos años y que estaba esperando, bueno, reglas de juego claras. Es un sector que vos conocés bien, competitivo, en condiciones de ponerse estas crisis al hombro y salir adelante, pero sí necesitan reglas de juego claras, necesitan un Estado y un gobierno que los acompañe, que los apuntale, un gerente de un banco que les golpee la puerta, no para prestarles plata para pagar el aguinaldo, sino que les pueda financiar activos, maquinarias, inversiones serias, un sector que además ha sido muy golpeado por las tarifas, siendo que era un tema que había que ordenar, pero lo que dice el empresario pyme... Ese tema de las tarifas, hablemoslo un segundo. Sí. ¿Vos aceptás que las tarifas, como estaban en el gobierno anterior, era algo que había que analizar? Absolutamente. Lo que siempre considerábamos, y se lo dijimos al exministro Aranguren a 40 días de haber asumido como ministro, era necesitamos que esa actualización de las tarifas se haga de manera gradual y en todo caso se haga en un proceso de reconstrucción de la economía. No es lo mismo un empresario pyme, una industria textil que está de alguna manera empezando a reconstruir su capacidad competitiva y comercial, hacer frente a incrementos del 300, 400, 500%, que una economía realmente en recesión como la que tenemos. ¿Qué decimos nosotros? En una economía cada vez más chica, en un mercado cada vez más reducido, este gobierno abrió las importaciones y aplicó un tarifazo. Y la verdad que no generó una sola herramienta para promover, para apuntalar, para ayudar a un sector que necesita realmente del apoyo del Estado. Deberíamos agregar dos cosas más, ¿no? El tema de la presión impositiva y el tema de la falta de un financiamiento adecuado, ¿no? Absolutamente, no hay dudas de que esas cuatro variables son claves. Creo que hay una quinta, que es el consumo, en la medida que el consumo esté planchado, se esté desplomando como está. ¿Qué hace un operario? ¿Qué hace un empleado? ¿Qué hace el sector de la clase media cuando tiene un poco de plata en el bolsillo? La gasta. ¿Y la gasta dónde? La gasta en el mercado, en el barrio, en el centro comercial, en la peatonal, y eso va moviendo la economía. Bueno, ese consumo, digamos, que el salario en estos 3 años... con respecto a los negocios instalados en San Martín? ¿Hay una baja, hay un cierre? Hay un dato nuevo que es el tiempo que tarda en reabrirse un negocio que se cierra. Es decir, que abran y cierren los negocios es parte de la dinámica comercial de cualquier centro comercial. El dato nuevo de los últimos 12 meses, 6 meses, 8 meses es que un comercio que cierra, antes pasaban 40 días, 60 días y rápidamente se abría con otro rubro, y hoy estamos con 3, 4, 5 meses y el comercio sigue cerrado. Quiere decir que claramente, bueno, hoy no hay expectativa de hacer una inversión y poder... Es que el comerciante necesita un capital de trabajo, mucha plata, inmovilizada, necesita de ese giro comercial que es el consumo. Sí, y sentir, ¿no? y percibir que la economía y que el país van hacia algún lugar. El kirchnerismo perdió las elecciones, Tato, porque no supo explicar a la sociedad hacia dónde iba la Argentina después del 2015. La gente necesitaba entender cuál era la propuesta y la promesa de futuro. Bueno, este gobierno me parece que ha gestionado muy bien el pasado, ha logrado polarizar bien con el kirchnerismo, con un gobierno que terminó en el 2015, y a la hora de plantearse resultados y objetivos bien concretos, bueno... Sí, vos diciendo eso del pasado, ¿no? Qué fácil nos resulta a lo mejor a los dirigentes mirar hacia atrás y no mirar hacia adelante, ¿no? Porque sí, el kirchnerismo hizo lo mismo con la temática de los derechos humanos, que todos estamos, por supuesto, a favor de que esto no podía ser así y castigar, claro, ese sentido. Pero ¿cómo vuelven para atrás, no? Pero Tato, ¿cuánto tardaste vos en administrar la herencia que recibiste? Vos recibiste una herencia cuando fuiste intendente en San Martín, pero estoy seguro, yo porque te conozco, fue el balance. Está bien, pero estoy seguro que a los 2 meses, a los 3 meses ya estabas mirando para adelante. Me olvidé. Yo no le dediqué ni 10 días a 20 días, 30 días a entender qué era lo que me habían dejado, y al otro día el vecino te dice, explícame qué vas a resolver vos, cómo vas a ofrecerme mejor calidad de vida en mi ciudad, en
en mi barrio. Bueno, es así. No, y cuando te pasaron 2 años o te pasaron 3... Ya es tarde. Me parece que... No podés andar echando culpa para atrás. Totalmente. Entonces creo que ahí hay un problema de este gobierno que no ha tenido capacidad de generar una promesa de futuro, y creo que es una dificultad que hoy se vivencia en el bolsillo de la gente, en el empresario que no sabe, digamos, cómo va a poder... Las oportunidades perdidas, Sí, ¿no? Que no son solamente para un gobierno, son para la gente, ¿no? Porque y una agenda, ¿no? Todos estábamos con alguna expectativa de que se podía iniciar un ciclo de discusión de los grandes temas de la Argentina, de una agenda de desarrollo, de una agenda que ponga la educación. Bueno, eso claramente en 3 años estuvo ausente y está ausente porque estamos viviendo en esta coyuntura. Pues es que yo lo comparto, esa parte tuya totalmente, y ha sido una de las razones por las cuales he salido muy crítico, que es la falta de un análisis de la problemática del desarrollo productivo, como la única variante que puede permitir que un buen día no estemos más acompañando con un subsidio, sino mirando cómo la gente trabaja. Absolutamente. Que esto es lo digno para todo el mundo, ¿no? Sí, y en un contexto donde la industria nacional es muy heterogénea. Hay sectores de las pymes que necesitan ser apuntaladas para exportar, hay otras que necesitan avanzar en un proceso de sustitución de importaciones, hay otras que se necesitan reconvertir. El sector textil en nuestro distrito no hay duda de que tiene que iniciar... Bueno, ahora eso requiere un Estado fuerte, un Estado presente, un Estado que estimule... Orientador. Exactamente. Orientador. Vamos a nuestro último bloque. Y en ese bloque vamos a analizar un poquito más el futuro. Bien. Adelante, señor director. Gabriel, ¿qué imaginás vos como intendente, como hombre de la vida política, que nos va a pasar a los argentinos o que va a pasarle al peronismo? No sé si querés primero una cosa y después la otra, hacia el futuro, en esta situación, en esta característica de lo que estamos viviendo. Bueno, me parece que tenemos que leer muy bien lo que está pasando en el mundo, ¿no? Me parece que el gobierno también en eso subestimó un contexto internacional donde las economías, los países centrales fueron cerrando sus economías, donde... Mr. Trump. Claro, y donde el contexto financiero también se ha hecho mucho más exigente y va a seguir siendo cada vez más exigente, con lo cual definitivamente tenemos que tener un plan de desarrollo, una agenda de desarrollo con mucha claridad que nos permita transitar estas coyunturas que van a ser todas de mucha restricción. Creo que hay un desafío para la oposición, para el peronismo, que es poder ofrecerle a la sociedad algo más atractivo que lo que está ofreciendo el gobierno de Cambiemos. La gente en eso es muy simple, necesita saber quién les va a resolver los problemas que tienen todos los días, y en eso hay una responsabilidad también de la oposición de poder no solo expresar el mal humor, las preocupaciones, sino también la esperanza y la ilusión de cómo se sale de esta crisis y cómo son y cuáles son las medidas que hay que ir impulsando para volver a poner a la Argentina en un sendero de desarrollo. ¿Pensás que podremos salir de esta grieta tremenda que nos enfrenta tanto? Hay una grieta, pero también hay una fractura. Hay una grieta que es la que plantea el gobierno y en la que el kirchnerismo claramente muchas veces es funcional, pero también hay una fractura hoy de un sector muy importante de los argentinos que van sintiendo todos los días que hay menor calidad de vida, que van sintiendo todos los días que no pueden acceder a los niveles mínimos de supervivencia, ¿no? Y creo que allí hay también una responsabilidad de este gobierno, porque vamos a tener en los próximos días anuncios de niveles de pobreza que vuelven a ser realmente muy graves para la Argentina, y esa vara la puso el gobierno, la vara de la inflación y la vara de la pobreza la puso el propio presidente. ¿No imaginás que este gobierno, en función de lo que va a pasar el año que viene, que es un año electoral, no va a intentar en alguna medida revertir un poco esta situación y cambiar algo de esta presión que ha hecho desde el punto de vista de los temas financieros, de los temas
de los servicios y de todas estas cosas que han apretado tanto a la gente? Y yo lo veo muy cerrado el gobierno, Tato, lo veo muy alejado, lo veo insensible, lo veo parado en un lugar muy dogmático, muy chiquito, con poca capacidad de escucha. ¿Cuántas veces viste a los funcionarios de este gobierno caminando una pyme en San Martín, hablando con los sectores de la producción, sentando en una mesa a las universidades? Es un gobierno que se ha peleado con buena parte de los sectores de la sociedad. Se peleó con las universidades, se peleó con los trabajadores, se peleó con los empresarios pymes de la Argentina. La verdad que va eligiendo pelearse con los sectores más dinámicos y más sustantivos y estratégicos de nuestro país. Y es un problema, un gobierno que no logra sentar a una mesa a discutir, por ejemplo, el problema de la educación con los docentes, con los sectores de la universidad. Bueno, es un gobierno que tiene dificultades y que en general escucha a los que piensan y hablan en el mismo tono o igual que ellos, ¿no? Le cuesta mucho poder sentarse y conversar, dialogar con otros sectores. Sabés que la Argentina ha vivido una cantidad de momentos parecidos, ¿no? Y se ha salido de esos momentos, no muchas veces, pero algunas veces ha salido positivamente sobre la base de eso que vos decís, el diálogo. No hay otra alternativa, la búsqueda de los consensos, la búsqueda de los análisis. Mirarnos con bronca unos a otros no conduce absolutamente a nada, en eso yo estoy absolutamente convencido. Y recuerdo el año 2002, un año tan brutal como fue para todos los argentinos, y recuerdo el encuentro que se hizo del diálogo de los argentinos que permitió que la Argentina funcionara, y esto faltó. Sí, y déjame destacar que hoy el peronismo está actuando con mucha responsabilidad, todo el peronismo en general. Este gobierno tuvo los 3 años el presupuesto, seguramente en estos días va a tener un acuerdo con los gobernadores. Yo creo que va a tener el presupuesto, yo creo que lo va a tener porque los gobernadores lo van a aceptar. Con lo cual no es un gobierno que pueda seguir echándole culpa a los demás, es un gobierno que tiene que hacerse cargo de resolver los problemas que tiene la Argentina, que es lo que tiene que hacer cada gobernante. Sí, yo creo que hay que mirar al futuro y me parece que en esto todos tenemos algún grado de responsabilidad, no tenemos que mirar al futuro. Y la grieta deberíamos tratar de taparla, no es fácil, seguramente no es fácil. Pero bueno, vos tenés una tarea por delante muy importante, cada uno de nosotros la tendrá en su aspecto y en su ámbito. Y yo desde este espacio televisivo trato de contribuir en la medida de lo necesario, convocando a gente como vos, ¿no? Que creo que es muy importante escucharla, porque vos tenés una visión de un espacio geográfico y poblacional significativo. Sí, es una ciudad que vos sabés que cuando se han aplicado estas políticas de ajuste, de recorte, no le ha ido bien a nuestra ciudad, que es una ciudad eminentemente sectores medios poblacionales claros. Y cuando hubo agenda de desarrollo, cuando hubo políticas y estímulo al mercado interno, cuando hubo herramientas para apoyar a las pymes, nuestra ciudad, como buena parte de las ciudades industriales y comerciales del país, les ha ido bien. Bueno, me parece que estamos hablando en nombre de estos sectores y pidiéndole, reclamándole al gobierno que nos escuche y que entienda que hay que cambiar. Nos parece... Sí, da mucha tristeza en San Martín, que es un centro industrial por característica, ver gente que no tiene empleo, ¿no? No debería ser así. Pues si hay una ciudad que se puede dar el lujo de decir tengo trabajo, o tendría que darse ese lujo, es San Martín, ¿no? Sí, hay 3 medidas que me parece que el gobierno debería tomar urgentemente. Una es justamente acciones para contener a aquellos que en los próximos meses van a sufrir todas estas medidas de ajuste que se están produciendo, porque vos sabés que las medidas de ajuste se toman un día, pero tienen efectos recién, digamos sí, a los sí. 6, 7, 8 meses. Bueno, el tema de la devaluación que ha habido, feroz, la vamos a estar sufriendo en los próximos 15, 20, 30 días. Totalmente. Después hay claramente una decisión que tiene que ver con el mercado financiero y las tasas. No hay posibilidades de seguir funcionando, de poder seguir generando. Y me parece que la tercera decisión, que es rápida, es parar con cualquier política que siga perjudicando la economía local, la economía productiva e industrial a partir de las importaciones. Tiene que haber una decisión muy firme en frenar por una coyuntura determinada, en un plazo determinado, las importaciones. Y un tema más, el tema de los alimentos. El tema de los alimentos es un tema muy importante.
Tengo entendido que ahí se dividió la Secretaría de Comercio en dos, el comercio interior por un lado y comercio exterior por el otro. Miguel Brown ha ido a comercio exterior, hay otras personas en comercio interior. Esperemos que regulen y controlen más el tema del incremento de los alimentos. Que además vos sabés que la canasta básica, el 80% la forman 10 grupos económicos de la Argentina, con lo cual no es que tenemos que hablar de controlar a 2.000 empresas. No pongamos el revólver arriba de la mesa como hacía Moreno, pero sentémonos a analizar la estructura de costos. Totalmente, estoy de acuerdo. Gabriel, muchísimas gracias. Gracias, Tato, por la suerte en San Martín. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.